Buen día tengan los alumnos del Telebachillerato Comunitario, en especial a los del Telebachillerato de 33Z. El día de hoy vamos a ver un tema denominado las reformas borbónicas. Estas fueron una serie de cambios administrativos que se dieron en la corona española por ahí del siglo XVIII. Había una casa de nobles, gente que estaba en el gobierno, que eran los nobles de Borbón. Estos, como eran varios y ocupaban puestos dentro del gobierno español, ven una oportunidad en este siglo XVIII de instaurar sus ideas, las cuales afectarían de gran manera a la administración de la corona española. Aprovecharon la situación que España vivía debido a que era caótica por las amenazas de guerra, la corrupción que se vivía y un gran desorden administrativo que tenían desde la corona en España. Muy bien, las reformas borbónicas abarcan 4 bloques principales y afectaron tanto a España en la península como a Nueva España y a la colonia que tenían establecido en Perú los españoles. Muy bien. En el primer bloque vamos a ver las consecuencias o las afectaciones políticas, que en primer lugar tenemos que ellos querían que hubiera una división o una formación de intendencias. ¿Qué era esto? Pues no era otra cosa más que dividir el territorio de Nueva España y que este territorio tuviera que rendir cuentas el encargado, el intendente, por así decirlo, ante sus superiores. La formación de un ejército ahora sí profesional. Recordarán ustedes que Nueva España tenía un ejército, pero que venía desde la corona española, sin gente formada aquí, en lo que actualmente es México. Entonces ellos decían que lo querían cambiar. Al igual también venían unas reformas a la iglesia, las cuales estaban basadas en quitarle poder a la misma iglesia y quitarle algunas actividades de las cuales la iglesia sacaba una gran cantidad de dinero. Entre las actividades también la más marcada es la expulsión de los jesuitas, puesto que este grupo de sacerdotes o de monjes o en su caso corriente católica buscaba abrir los ojos a las clases sociales muy bajas de la Nueva España. Muy bien. Socialmente también ellos establecían que hubiera una deshabilitación económica y social de los pueblos de indios. Les decían indios porque recuerden que ellos creían que habían llegado a la India. Además de esto, que hubiera un distanciamiento entre criollos y peninsulares. ¿Quiénes eran los criollos? Si recordarán la vez pasada, eran aquellos españoles, hijos de españoles, que nacían en México, y los peninsulares eran los españoles que habían nacido en España, en el propio país de allá. Esto lo hacían para poder controlar más tanto la Nueva España como la España antigua, y de ahí querían un crecimiento de las clases bajas urbanas, de tal manera que los querían sacar de la pobreza, pero sin que estos dejaran de ser obviamente una clase baja. ¿Sí? No los estaban elevando a los rangos de gobierno, ni tampoco dentro de la iglesia. Sin embargo, sí ayudaba bastante a que mejoraran por ahí la calidad de vida. Lo que más afectó fueron las reformas económicas, que ustedes las ven en el pintarroncito de su lado izquierdo en la parte inferior. Y había reformas fiscales. ¿Qué es esto? Que se creaban nuevos impuestos, pero también se quitaban algunos que al parecer de la Casa de Borbón eran absurdos. Las reformas fiscales también entraba algo muy conveniente para todos, que era el libre comercio. ¿Qué quiere decir? Antiguamente, tanto dentro de la Nueva España como en España, había que pagar por poder vender. Actualmente esto de libre comercio se le conocen como aranceles y nosotros los conocemos como impuestos. Si se fijan, por ejemplo, aquí en los municipios se tiene que pagar hasta una mínima cantidad porque te dejen poner un puestecito, porque te dejen vender papitas, porque te dejen vender frituras. Es mínimo, pero ellos decían que eso no era necesario, puesto que estaban fortaleciendo las actividades económicas y estaban ayudando a crear riqueza dentro del pueblo y al gobierno. Por eso ellos querían regular las actividades económicas y fortalecerlas. ¿Qué quiere decir la regulación? Que podían hacerse diversos comercios, diversas actividades
económicas, diversos emprendimientos, pero bajo ciertas reglas. Actualmente esto es muy común verlo en todas las sociedades. Por ejemplo, para ustedes poner una tiendita de abarrotes tienen que tener esa regulación, ¿sí? Enseguida, culturalmente hablando, ellos dicen que la educación va a pasar al Estado, va a ser el responsable de impartirla. ¿Por qué? Porque si recordamos, en las reformas políticas se buscaba la afectación de la iglesia, se le buscaba quitar algunas actividades que ellos cobraban. Entonces, la educación, para empezar, se tenía que pagar para acceder a ella, y ellos buscaban una educación un poco más gratuita. Si no bien para todos iba a poder de manera formal, muchos iban a acceder a ella, y la educación aparte iba a estar más encaminado a una cuestión científica que a una cuestión creacionista. Creacionista es decir que ellos enseñaban lo que le convenía totalmente a la iglesia. Y aquí se implementa un sistema de becas porque la educación dentro de la iglesia era muy cara. Inclusive cuando te graduabas de alguna institución católica, de algún internado, o por lo más común eran los seminarios, tenías que pagar una dote. Ellos buscaban inclusive apoyar a aquellos estudiantes que demostraran una inteligencia y dedicación superior a los otros. Este era un punto muy favorable. ¿Por qué decían? Porque así podían tener gente capacitada, gente que usara la lógica para ocupar diversos puestos dentro del gobierno. Además, también se buscaba la creación de academias científicas y colegios superiores. Esto quiere decir que buscaban ya crear licenciados, ingenieros, gente capacitada que pudiera realizar trabajos en toda la sociedad. Y todas estas reformas políticas, sociales, económicas y culturales beneficiaban al pueblo, pero sí afectaban a lo que eran a los virreyes, ¿sí? Es decir, que la figura del virrey casi desaparecía, se le quitaba una gran autoridad. El virrey era la persona que reinaba en Nueva España a los criollos y a los peninsulares residentes. A esto les afectaba sobre todo en la economía, y sobre todo que se defendía a la clase que eran sus trabajadores, casi sus esclavos. Bueno, chavos, nos vemos más adelante con más temas. Un saludote a todos, dejen su comentario y denle like a este video.